hace un tiempo atrás, recuerdo, y creo que era verano, Juanito, ayúdame que mi memoria a veces falla, Sí. donde nos entusiasmamos mucho con una charla, no solamente por lo dinámica que fue, sino por la datita que nos arrojó, que no paramos de querer nutrirnos de esa información. Y dejamos al pendiente, ya han pasado algunos meses, meternos en el universo de los datos y sobre todo de ese gran monstruo que parece ser la Big Data, un tema sumamente apasionante y más sobre todo para aquellos que lo viven con pasión. Es el caso de Matías Conde, que es básicamente un analista de datos, tiene, bueno, una currícula grosa, lo pueden seguir ustedes ya mismo, háganlo en redes sociales. Ya nosotros lo vamos a presentar como un viejo, gran conocido, es Mati Conde. Mati, un placer tenerte de nuevo en otra galaxia. Acá Emilio y Juan, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá con un poco de frío todavía, pero no tan bien como en el verano. No. Sí, es verdad. Bueno, fue en el verano, estoy seguro, porque aparte me acuerdo en qué momento fue, sobre todo porque estaba tan entusiasmado que guardo en mi memoria todo lo que pasaba alrededor de esa charla. Bueno, tuvo que ver con eso y después vos, Mati, no dejás de sorprendernos. Ayer cuando nosotros recibimos la data, Juan, no me dejes mentir. No, es más, mira, Cuando Emilio. recibimos la data, Escuchá. nos quedamos con la mandíbula en el piso. Escuchá, tengo acá la papeleta, Emilio. Porque ameritaba ser impreso a color. Bueno, y aprovechaste como corresponde en el laburo, donde, Sí. donde se hacen esas cosas, Por ¿no? supuesto, siempre los recursos de otro, Emilio. Sí, claro. Bueno, Mati, nos arrojaste de nuevo, nos zambullís en el mundo de la Big Data, y a mí me parece interesante porque así lo planteabas en la previa, para contarle a la gente esa papeleta, lo que tenía es un poco, como me gusta, además retomar temas, que es eso, es volver a insistir sobre conceptos básicos para después meternos así en la pregunta que habíamos dejado pendiente, que es cómo se mide la datita ahora con los grandes éxitos o esto que se convierte en el algoritmo a favor de determinados artistas, y cómo un mercado también empieza a entender ese juego a favor del artista y de su propio bolsillo. Ahora, si retomamos aquello de la Big Data y tratamos de entender qué es un dato concretamente en este orden, ¿por dónde arrancamos, Mati? Bueno, primero con la idea de que datos siempre hubo, ¿no? No es que porque ahora se puedan almacenar y procesar y analizar a gran escala es algo nuevo, ¿no? Siempre a lo largo de la historia la humanidad va recopilando datos, las grandes bibliotecas, digamos, es un poco, era el destino de los datos que la humanidad quería guardar, pero a lo largo de los años lo que se ha mejorado es esa capacidad de almacenamiento y de análisis que en los últimos 5 años ha crecido exponencialmente. De hecho, cuando yo tengo 36, cuando éramos chicos, no se generaba la cantidad de datos que se genera actualmente. Había mucha menos pruebas de lo que hacíamos de las que estamos haciendo hoy, ¿no? Claro. Hay gente que los chicos hoy crecen con videos de casi toda su vida, saben a qué Sí, lugares sin duda. fueron. Sí. Sí. Y nosotros somos más de los recuerdos o de que vimos cosas, vimos películas, escuchamos discos, de los cuales no hay un registro que lo hayamos hecho, y eso hoy por hoy sí existe. Sí. Para tener una definición más o menos concreta, dato es cualquier cosa que se quiera recordar referida a un tema específico, ¿no? Es una definición tan amplia como el concepto de dato es, porque un dato es casi todo, es la receta de la comida que vamos a hacer a la noche, es la temperatura, digamos, todo es un dato, y eso sería una idea aproximada. Y los datos se guardan en bases de datos. Cuando digo base de datos, no es solamente la base SQL, que es el lenguaje de las bases de datos más comunes, las relacionales, que son las que almacenan la información, por ejemplo, de las páginas web o en las empresas y todo eso, sino también que muchas veces hacemos una base de datos en una planilla de Excel o en una hoja de un cuaderno donde anotamos información. Cualquier soporte que sirva para almacenar una serie de datos es una base de datos, siempre que podamos volver a ella y entre comillas, hacerle preguntas para entender qué es lo que estábamos guardando
o recordar por qué esos datos eran importantes como para registrar. Ujú. Claro, Pensaba, Mati, claro. en espacios físicos, ¿no? En esto que vos decías, diciendo, bueno, por ahí nosotros, si nos remontamos a nuestra infancia, más allá de que por ahí no hay registro, digamos, vivimos ese momento, es nuestra memoria y punto, y por ahí no tenemos registro. Y en caso de que haya registro, porque algún padre tenía la cámara del momento o lo que sea y era de filmar, o sea, era todo VHS, digo, ocupaba todo un lugar físico, esos cassettes, esos recuerdos, digamos. Y hoy, tal vez las nuevas generaciones, de acá a unos años, van a poder tener todo ese material, porque obviamente celulares ya fueron filmados desde el momento mismo que salieron de la panza, y tal vez lo tengan todo albergado en una nube, que lo pueden ver, digamos, hasta ha cambiado la cuestión física de dónde se guarda la información. Exactamente, no van a tener esa cuestión de que uno va a la casa de los padres y se lleva cosas que dejó hace 15 años, ¿no? Claro, tal cual. Eso no les va a pasar dentro de 15 años, porque todo va a estar o ya está, digamos, en la nube, y es tanto el volumen de datos que se está generando que hoy por hoy las grandes empresas, las que generan más datos, suelen ser las telefónicas, las compañías aéreas. Ese tipo de empresas están produciendo tantos datos que han pasado de lo que se llamaba como data warehouse, que era la manera de guardar los datos clásica en los últimos 20 años, a partir de bases SQL y todo eso, a lo que se llama data lakes, lagos de datos. ¿Por qué hacen esto? Porque los clientes y los empleados generan tantos datos que hay muchos datos con los cuales no saben qué hacer, pero no los quieren tirar. Entonces se guardan en estos lagos de datos sin una estructura, sino se guardan así como vienen, no estructurados, para que si en el futuro algo de eso hay que retomarlo, se pueda hacer. De eso se trata un poco del concepto de Big Data, que es importante porque se ha puesto de moda en los últimos años entender que no siempre que trabajamos con datos, se analizan datos, estamos hablando de Big Data, pero sí, cuando ya el volumen de información es tan grande, la posibilidad de acceso es tan inmediata y la posibilidad de cambios a partir del procesamiento de esos datos es tan influyente, ahí sí estamos hablando de Big Data en el sentido estricto. Como se popularizó tanto el término, hoy por hoy casi cualquier análisis de datos o casi cualquier empresa que hace analítica de datos dice que hace Big Data. Claro. Ahí hay como una cuestión casi de purista de los que verdaderamente hacen Big Data, que te corren por todos lados. Claro. Siendo específicos, digamos, como el músico que hace jazz. Totalmente, es re de estos tiempos esto, tal cual. Y creo que de anteriores también. Y hablando de eso, quiero retomar algo, Mati, que me parece sumamente increíble, que tiene que ver con una cuestión de costumbres y de hacia dónde va el mundo. Recién entre los dos, Juan y vos hablaban de esto, del VHS, de llegar a la casa de los viejos a revisar cajones viejos con fotos, ir a pasar una tarde por ahí con ese anecdotario. Y todo, a mí por lo menos me da a pensar, yo con un hijo chiquito que permanentemente le está sacando fotos o filmándolo para guardarlo, o ese es mi idea para compartirlo, y de repente lo que me pasa es que en un momento, por ejemplo, ¿no? Se me llena el celular. Entonces voy a la compu, trato de bajar todo, y me ha pasado en más de una oportunidad donde no estoy seguro qué borré, qué dejé borrar, muy propio de mi despelote, pero... Y ahí empiezo a sentir como una angustia de decir, ¿qué estoy perdiendo de lo valioso? Y después cuando pongo a hacer un revisionismo de todo lo que hice hasta ahora y cuándo y dónde lo guardé, no tengo idea. Entonces también me pasa eso, como el sentir el vacío de dónde está toda esa información que tengo. Evidentemente esta digitalización, la vida está yendo para ese lugar, hace que gane, me parece, ¿no? Con el tiempo mucho poder ese espacio o esos lugares que van a guardar esa información en una nube, en un depósito, no sé ni cómo llamarlo, pero ya hay, esto es a modo de pregunta también, más allá de mi análisis, hay, y se puede empezar a pensar como aquel que deja en un depósito muebles, en un guardado por si lo necesita, que va a pasar lo mismo con la data o con la info. Sí, tal cual. De hecho, hay una cosa que es el archivo de internet, el Wayback Machine, lo pueden googlear así, Wayback, W-A-Y Back Machine,
qué tiene el archivo de páginas de internet que ya no están disponibles. Hay ya Mira grupos vos. con nostalgia del viejo Yahoo, o Claro. del Altavista, o del Wall Synectis, ¿no? Los chats donde entrábamos en mediados de los 90. Ya se va generando también no solo los archivos propiamente que uno va guardando, sino que a gran escala también todo eso se va almacenando, porque eventualmente también van a haber recuerdos sobre esos archivos, sobre esa virtualidad, sobre esa otra Sí, claro, época, claro. otra manera Sí, sí, sí. de acercarse, así como, no sé, nuestros padres tenían recuerdos de cómo enviaban cartas. Para nosotros a veces surge esa charla, ¿no? El ICQ. Claro. Sí, claro, claro, sí, sí, por esas supuesto. cosas que... Es Ahora, verdad, es igual, cierto. O el igualmente, Messenger, ¿viste? Las noches de Messenger. Sí, sí, Eh, obvio, el ICQ y todas esas cuestiones. Ahora, también pienso, ¿no? En esto también un poco que decía Emi recién y lo que reforzabas vos. También sigue siendo importante, digamos, seguramente nos aliviana el trabajo y nos ayuda y da una mano a los despelotados y todo lo que vos quieras, la tecnología y distintas aplicaciones incluso que existen para eso, pero también sigue siendo medio primordial tener un orden dentro de todo eso que ahora podemos almacenar. Antes sería rotulame bien la caja para que cuando quiera ir a buscar el VHS la encuentre fácil, el que era ordenado en esas cuestiones más rápido y mejor y más ordenadito iba a tener todo y al momento de ir a buscarlo le iba a ser más fácil. Y acá también, más allá de que tengamos nubes, más allá de todo lo que podamos almacenar, está bueno también como tener un orden dentro de eso, en la medida de lo que se pueda, ¿no? Pero qué sé yo, digo, en esta nube tengo esta información, en estas casillas guardo tal otra información, aunque sea ir teniendo un orden, más allá de que la tecnología nos esté a nuestro favor, si se quiere, en ese caso. Sí, pero fíjate que también ya hay una parte que ya está automatizada, no tanto Google como Facebook, te tiran recuerdos Sí, es increíble en eso. Sí. fechas. Claro. Y además todo lo que es el lenguaje de consultas de base de datos, aún no, pero va camino a poder realizarse en lenguaje natural. Es decir, hoy por hoy tenés que escribir una sintaxis de código mayormente, pero cada vez es más habitual que eso se pueda hacer en lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Que vos le escribís una pregunta a la base, buscame la foto de mi hijo entre los 2 y los 4 años, Claro. y te devuelva esas fotos. Así que es una buena solución para los que Sí. somos despelotados, que cada vez Sí, sea sí, más fácil pero por aparte, supuesto. ¿sabés acceder. qué Por creo supuesto. que en ese despelote lo que atenta a que uno siga en ese caos organizado es que cuando vos bajás, por eso digo, el tema de los datos tiene como esa cuestión todavía media encriptada, aunque respondas a fechas o a cuestiones ordenadas, pero cuando yo paso fotos y videos del celular a la máquina, yo paso un nombre extrañísimo de cada una, no me voy a poner a revisar las 1500 fotos y a rotular cada una, entonces más o menos armo paquetes. Ahora estamos hablando igual, esto en lo cotidiano, en lo que le puede pasar a aquel o aquella que esté escuchando. Ahora, el motivo también de nuestra costumbres y esta digitalización, por ejemplo, para el consumo. Nosotros hablábamos de música, fanáticos como somos, y dentro de la papeleta esta que nos armó Mati, hay algo maravilloso que es una pregunta, si los clásicos, no me acuerdo bien cómo había formulado esto Mati, pero si es lo mismo o si es comparable hoy el éxito y la llegada que puede tener un tema de Duki a un clásico, el que quieran ustedes del otro lado imaginar. ¿Hay algo que también cambió a favor, digo, de ese artista o de este mercado con los datos? De alguna manera los datos lo que hacen es universalizar el consumo, ¿no? Hasta acá estuvimos hablando mucho de los datos que guardamos porque queremos, pero también generamos un montón de datos que no necesariamente somos conscientes, digamos, instalamos una aplicación y le damos OK a las condiciones, nadie las lee. No, Pero total. eso genera un montón de información que es muy útil para todas las empresas. Después, por algo, después nos llegan ofertas en relación a cosas que queremos, o nos aparecen búsquedas en relación a temas de nuestro interés. Y con la música lo que pasó fue eso, pasamos de una experiencia quizás más individual o en grupos reducidos, de escuchar
nuestras canciones en un Walkman o en nuestro cuarto, a hacerlo a través de plataformas de streaming que todo el tiempo están guardando cómo escuchamos música y generando los charts y generando los rankings a partir de eso, Ujú. y a su vez ofreciéndonos otras canciones para escuchar a partir de lo que ya sí. sabe que escuchamos. Sí, Entonces, y cuando los- yo era chico, los rankings se basaban en lo que se vendía en Estados Unidos. Ya era bastante automático, porque cuando el CD pasaba por la línea de cajas, ese traqueo de información alimentaba la base de discos vendidos y todo esto. Por eso se hablaba mucho de el disco de oro, o vendió Claro. tantos millones de álbums en la primera Total. semana. Me acuerdo cuando salió un disco de NSYNC, que era como el récord de 5 millones de discos en una semana, y fue como Fue un una delirio, cosa. sí. Vos recién, mira, se está citando a NSYNC, yo como pensaba y pensaba también en mi infancia, preadolescencia, con los New Kids on the Blocks y esa cosa que llegaba a Estados Unidos, es verdad, el cambio del cassette al CD, monstruos como Musimundo instalándose, bueno, u otras cadenas de música que eran prácticamente la juguetería para ese adolescente que florecía, y es verdad que empezaba a haber un dato, y la palabra chart se empezó a instalar en el medio también. Empezaron la lista, de hecho hay emisoras que se mantienen con eso, ¿no? Los 40 principales fue una sección que se transformó después en radio. Claro, el tema es que, además de que mucho de lo que consumíamos en Latinoamérica era pirata, y hoy cuando vos pagás verdad. una de estas plataformas, digamos, estás por fuera de la piratería. Todo lo que pasaba acá, digamos, era marginal para la industria de la música, y hoy por hoy esas escuchas, esas reproducciones cuentan para el global, y eso también hace que artistas argentinos que nunca aparecían en los charts globales, salvo alguna excepción, ahora aparezcan digo, Paulo Londra te aparecía en un top 10, cuando aparece Duki saca un Sí, tema, total. Y se después te llegan mezcla. a Jimmy Fallon, la Nicki Sí, Nicole, obvio. claro, empieza a pasar eso. Iguala un poco las posibilidades en ese sentido con artistas por ahí que antes era muy difícil competirle, digamos. Exactamente, porque todas las reproducciones valen uno, sean Exacto. de Estados Unidos, Tal sean cual. de Buenos Aires. Y eso creo que también, digo, sin atacar el mérito artístico, ni mucho menos, de toda esta camada que logró mezclarse en los charts mundiales, creo que con el mismo sistema hubiera pasado algo similar con otros artistas hace 20 o 30 años. Claro, Sí, totalmente. claro. Y Que después, después, perdón, Mati, Sí. perdón, Juanito, Sí, un sí. aporte nada más, que Dale. igual que sacamos previa a esto y a este tiempo, que es tampoco la masividad nos garantiza como la calidad o lo excepcional de la media. Sí, eso, que a consumo, y hay gente que maneja muy bien la comercialización, y es que pueden llevar a números siderales a algunos artistas que en otro momento le hubiese costado más, por más de que sean masivos. Tal cual, y además han hecho una lectura correcta que otros artistas quizás más grandes no la hicieron, quizás por Sí, la claro. distancia con el formato o lo que quieras. Sí. No le yo- quita mérito a esta situación, No. tal cual. Yo recuerdo que Duki sacó su primer canción después que se hizo viral un video, como que tenían en mente, Claro. bueno, si funciona por este lado, va a funcionar por el otro. Sí. Y eso quizás, no sé, la multinacional que saca el disco de Babasónico durmió con esa, y la vieron los pibes y Obvio. se colaron en los charts. Claro, porque y eso es un mérito enorme. las herramientas, digamos, están puestas a disposición para todos. Por ahí algunos son más reacios por una cuestión generacional o lo que sea, es verdad, pero es cierto también que esas herramientas están para quien las quiera utilizar. Obviamente, toda esta camada nueva, se siente mucho más afín porque muchos de ellos ya directamente han sacado su primer tema de esta manera. Entonces ya juegan y se desenvuelven en ese terreno de una mejor manera. Ahora, quería ir a todo perfecto con toda la información que anda dando vuelta, pero también empieza a ser codiciada esa información porque dependiendo lo que vamos juntando y el análisis que hagamos de todo eso, nos sirve para, y ahí
hago 2 puntos y no sirve para, y entran un montón de cuestiones, porque desde la política, pasando hasta por donde quieras, y si querés terminamos con la música, todos, lo más preciado que todos tienen y a los que todos están apuntando es justamente a la Big Data y al manejo de información y por sobre todas las cosas, ¿qué hacemos una vez que tenemos esa información? Digamos, ¿para qué nos sirve? Y en la música pasa, ¿no? También, pues, yo creo que de ahí se nutren varias otras cuestiones, incluso toda la parte comercial se puede nutrir de esos datos para dar a demanda, digamos. Exactamente, hay un lado luminoso, si querés, que es el que veníamos hablando, y un lado más oscuro que es, al tener tanta información de qué es lo que funciona, cuándo funciona, cómo funciona, lo que hace es que exista una fórmula del éxito, entre comillas, a la cual la mayoría de los artistas se termina pegando. Uh-huh. Y lo que tenemos hoy por hoy son muchas canciones que son muy parecidas, con estructuras muy parecidas, esa mezcla de hip hop con reggaetón, con muchos artistas en una sola canción, porque eso traquea también visitas de diferentes targets. Claro. Uh-huh. Entonces, digamos, no es casualidad que en los últimos años 50%, 60% de las canciones sean featurings entre 2 o más artistas. De hecho, cada vez son más, ¿viste? Sale una canción, al rato Totalmente. sale la misma. Sí. Y lo van traccionando de distintas cuentas. Y obviamente te lo tracciona uno que tiene 5 palos de seguidores, te lo tracciona el otro que tiene 10 palos de seguidores. Cuando te querés acordar, ya estás arriba de los 20, pero así nomás. Sí, o en el rock, o en los estilos más tradicionales, lo que pasó fue los discos de reversiones, Uh-huh. los discos de covers, los discos con otros artistas, digamos, también han caído en ir a esa fórmula que se sabe que tiene una tendencia a conseguir más reproducciones. Y si pasó en la música, es obvio que también pasó en otros temas. Hay series que se hacen a partir de los datos que se recolectan de la web. House of Cards es uno de esos ejemplos, ¿no? De qué estaba esperando la gente de ver en Netflix y Claro. qué actores le gustaba. Bueno, en base a los datos se construyó Muy bueno. esa serie que es muy exitosa, o fue muy exitosa en su momento. Y en política pasa lo mismo, todo el tiempo se está traqueando. Antes se hacía solo a través de encuestas, ahora también tenemos esta información dura de qué zonas de los barrios se usan más. Bueno, depende cómo sea el uso de los datos, eso puede ser muy beneficioso para la sociedad o puede ser algo que tenga consecuencias desfavorables. Esto es como todo, no es Sí, claro. atacar al dato, sino a cómo a cómo se cómo utiliza, obvio. Totalmente. Sí, Mati, yo, digamos, otro aporte que puedo sumar es que me parece que el inconsciente colectivo, cuando hablamos siempre de datos, yo no sé si esto lo hablamos la otra vez, no importa, lo vamos a reforzar, y es que muchos de nosotros, cuando piensa en datos, en el algoritmo, en esta recomendación que te hace alguna publicidad en las redes sociales, uno piensa en realidad que hay como un mercado negro de datos, ¿no? Que vos vas a estar expuesto, que tu información va a estar circulando por lugares a donde no quieras, y después hay otra sensación de no quiero que manejen mis elecciones, aunque en definitiva, si yo estoy, por ejemplo, buscando un auto y a mí permanentemente la publicidad me acompaña opciones para comprarlo, a mí me beneficia en sí, hasta que llegará un momento en el que el propio celular o quien quiera que esté del otro lado, ese Espíritu Santo extraño digital, dirá, bueno, ya no le interesa, ya compró, ya se acomodó y ahora vamos a ver qué le interesa. Pero hay algo como en una negociación que empezamos a entrar, para mí, ¿no? No sé si por costumbre, porque uno se termina acostumbrando a eso, o empezás a entender que tampoco es tan malo y yo no sé hasta qué punto le interesa al universo digital mi información. Sí, a ver, uno a veces se percibe como si fuera que lo está siguiendo la KGB y la CIA. Sí. Eso no pasa, no, generalmente, ojo, también hay toda una parte de estafas y todo eso que cada vez es más peligroso. De hecho, los bancos cada vez le ponen más foco a evitar Uh-huh. las estafas virtuales. Pero más allá de eso, creo que es importante como crecer sabiendo que eso existe y que las recomendaciones automáticas están basadas en modelos predictivos
y saber que viene de ese lado, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué me ofrece? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Poder tener una posibilidad de interpretar los datos, así como en la escuela, no sé, aprendés educación cívica, probablemente en 4 o 5 años, o ya habría que empezar a tener una materia que sea interpretación de datos para que toda esa oferta de información Claro, que nos sí, sí, sí. bombea todo el tiempo sea manipulable en función de lo que vos realmente querés hacer y no en esa presión de compras y de cosas para hacer que se supone que están tirándote las Y sí, plataformas todo el tiempo. Sí, y vos además das instrucción generan, cívica, yo te propongo instrucción digital como, como aporte. No me parece para nada mal, ¿eh? Y hay no, muchas no, carreras que deben haber bueno, varias en realidad, pero estoy pensando, por ejemplo, en una carrera como marketing o comercialización en su medida, que deben haber cambiado rotundamente parte de lo que es, te diría hasta la carrera en sí, porque ha sido muy brusco y sobre todo creo en muy poco tiempo, Mati, este cambio. Sí, o cosas más, entre comillas, blandas, como recursos humanos. Hoy hay algoritmos que te hacen un psicotécnico en base a tu cuenta de Twitter, por ejemplo. Mira vos, Y uno ojo, no es Juan. consciente de que lo que pone en Twitter puede terminar en un psicotécnico que te puede dejar o no dentro de una posibilidad de trabajo. sí. Eso Increíble. es muy grande. Entonces hay que explicarle a los chicos que lo que pongan ahí, por ahí, dentro de 10 años, les va a traer un problema. De hecho, a un montón de gente le ha pasado en este último tiempo de que le agarran tweets de hace 5 años y los borran de su trabajo, los borran de la red. Es importante saber que todo eso que vamos generando queda y puede ser analizable, puede ser utilizable y que cada vez los datos que van a existir van a ser cada vez más y se van a procesar cada vez mejor. Entonces, eh, es medio inevitable convivir con eso, no tiene mucho sentido No. tratar de estar por fuera de ese mundo, sí tiene mucho sentido tratar de convivir y evitar caer en un mal uso de la información, tanto de la propia como de la ajena, ¿no? Sí, 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 sí. Sabiendo, digamos, cómo utilizarla. Yo creo que todas estas tecnologías que van llevando, digamos, se van sumando, son tremendas, para bien y, como decíamos antes, para quien quiere hacer el mal, pero también siguen con una lógica como la de siempre, en el caso, por ejemplo, del marketing o la publicidad y todas esas cuestiones, que es básicamente crear la necesidad a alguien de querer algo que realmente no necesita, ¿no? Básicamente, sigue siendo eso, está en libros de marketing, de publicidad de hace años, y ahora sigue siendo más o menos lo mismo, pero donde te llega mucho más real, mucho más personalizado, gracias a todos esos datos, entonces te puede llegar puntualmente algo de lo que vos estabas queriendo tal vez comprar, o tal vez no, y vos pensás que querías comprarlo, pero también se te va poniendo esa idea, digamos, sirve mucho más para manipular lo que en realidad siempre se pensó manipular. Tal cual, lo mismo con cuestiones políticas, ideológicas, de agarrar una idea y traccionarla desde ese lado. Hay digamos, también mucha fake news, muchas otras cuestiones que hacen que sea más fácil influir, sobre todo en la generación que está creciendo con esto, eh, que lo que era antaño, porque te toca fibras que son tuyas, que son muy personalizadas. Entonces, esa oferta ya no es, digamos, no es que tiran una red al mar y pescan lo que viene, sino que ya van dirigidas a cada uno de las personas con cuestiones muy puntuales tuyas. Entonces, vos muy fácilmente te podés identificar Claro. con alguna de estas ofertas que a priori están hechas para vos. Y quizás después, en una segunda mirada, te das cuenta de que no era tan así, pero si vos no sos ajeno a que esto sucede, a que esa información está, que se procesa, que existen modelos predictivos que a veces se usan para cosas tan simples como recomendarte una serie o una playlist. Bueno, esos modelos también se usan para recomendarte un político, para recomendarte una carrera, para influirte en otros ámbitos que
pueden ser más complejos, o de hecho son más complejos que lo que escuchamos o lo que consumimos culturalmente. Totalmente. Siempre es un placer escucharte, Mati. Nosotros tenemos ese demonio que es el tiempo. Lamentablemente son las 3, 4 minutos, nos pasamos apenas a nuestros acompañantes comerciales, les pedimos disculpas pertinentes, pero no queríamos dejar de cerrar algunos conceptos con Mati. Mati, yo como terminé la otra vez, también te comprometo a tener otro encuentro, me voy entusiasmando, hay mucha tela para cortar y es un placer escucharte. De verdad te agradezco mucho este rato, Mati. Bueno, gracias a ustedes y nos volvemos a comunicar y seguimos hablando de datos. Genio. Dale, che, escúchame, ¿puedo compartir la datita que nos pasaste? Dale, no hay problema. De una. Mati Conde estuvo con nosotros, lo buscan en las redes. ¿Estás en Instagram o no le das pelota a Instagram? Porque me parece que media base es Twitter, ¿no? Para la data que manejas. Sí, yo estoy más en Twitter. Bueno, lo buscan entonces a Mati en Twitter. Un placer tenerte, Mati. Un abrazo fuerte. Abrazo. Chau, querido. Abrazo Matías grande, Mati. Conde era el gran amigo galáctico que tenemos, que maneja él. Es un analista de data, lo encuentran en un montón de verdad, síganlo en Twitter, y ahí se van a dar cuenta un montón de proyectos que están marcando un poco nuestra era, Juanito, la Sí, era de los datos. Y es así, es lo que necesitan prácticamente todos y cada vez van a necesitar más para poder llegar. Las empresas a sus consumidores, los políticos a sus votantes y así sucesivamente. Y necesitan de eso. Ahora que se vienen las elecciones. Bueno, ni que hablar. Sí, por supuesto. Sí, está todo a la orden.